Nuevamente sean bienvenidos. ¿Por qué no prepara su Biblia, sea como la traiga, en electrónica o así en el libro? Y si tienen que anotar también es importante. Y vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todos aquí para exponer la palabra y para escuchar la palabra y recibirla también. No queremos hacerlo con nuestra mente carnal, sino con el corazón, con nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hemos estado predicando algunos domingos sobre nuestra manera de pensar. ¿Cuántos han cambiado algo su manera de pensar? Y el asunto es ese, que el Señor nos llama a cambiar en todo, pero una de las áreas a través de las cuales es afectada nuestra vida, nuestro desarrollo normal en donde quiera que estemos, es cómo pensamos. El escritor de Proverbios dijo: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Y el que piensa en cosas malas se va a comportar mal. El que piensa en las cosas del Señor, de la palabra, en las cosas de arriba, cambiará su manera de comportarse. Así que espero que empecemos a cambiar muchas cosas en nuestra vida, porque ha cambiado nuestra manera de pensar. Y hoy quiero compartirte, el tema se llama Piensa en esto, Jesús volverá. ¿Quién va a regresar? Jesús. Y te puedo decir, por lo que encontramos en la palabra de Dios, que el Señor está cerca, hermanos. No sabemos cuándo, pero muchas cosas nos dejan ver que está cerca. Y Mateo 24 precisamente es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a la cruz, a la tumba y de resucitar y ascender, Él le dijo estas palabras a sus discípulos y que son aplicables para ti y para mí hoy en día. Quiero hacer una aclaración. Este capítulo o esta profecía habla literalmente del regreso de Jesús para establecer su reino milenial como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a ver qué implica también para nosotros hoy en día como cristianos. Y Jesús dice que salió del templo, ahí sus discípulos le dijeron: mira qué edificios, le mostraban el templo y todo lo que estaba alrededor. Y el Señor les dijo: ¿ven todo eso? ¿Saben que no va a quedar piedra sobre piedra de estos edificios? Y ellos se quedaron asombrados. Pero si nosotros queremos investigar un poquito la historia del inicio de la era de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 después de Cristo vino el Imperio Romano, vino el general Tito y destruyó toda la ciudad de Jerusalén, el templo, y hizo que todos los judíos huyeran, porque mataron a los más que pudieron y huyeron por todo el mundo. Entonces, nosotros ya podemos decir que vimos el cumplimiento en la historia de esta primera parte que el Señor había profetizado. Versículo 3 dice: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Y el Señor les dijo, no se dejen engañar por nadie. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que engañarán. Y hoy en día muchos han sido engañados. Y oirán de guerras y rumores de guerras. No se turben por eso, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se va a levantar una nación contra otra, un reino contra otro, y habrá pestes, así como el COVID, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y hemos estado viviendo el principio de dolores. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué se ha multiplicado? La maldad. Dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahora, aquí hago esta aclaración. Les está hablando al pueblo de Israel, porque ellos son los que van a ver en el templo que será reedificado en Jerusalén, cuando el anticristo, que es la abominación desoladora, entre y pretenda tomar el lugar de Dios. Pero tiene su aplicación para nosotros. Vamos a seguir. Entonces les dice, huyan, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. El regreso del Señor Jesús será muy claro y contundente. Será repentino, público, universal, en todo el universo se va a ver, y será glorioso. Porque ya no vendrá como el Cordero de Dios en su primera venida, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Todopoderoso. Y ustedes seguramente han visto en alguna ocasión cuando es primavera, verano, que llueve mucho, hay relámpagos impresionantes. A mí me encantan. Hay gente que les asusta, está bien, escóndase. Pero a mí me gusta verlos y sale un relámpago, por ejemplo, el oriente aquí es acá y se ve hasta allá en el cielo. Y es como rapidísimo. Así que será evidente para todos cuando el Señor venga a establecer su reino. Y luego vamos al versículo 29. Al finalizar la gran tribulación, que es algo que probablemente has escuchado, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque en general, alrededor del mundo, la gran mayoría de personas rechazan a Cristo. Aunque muchos dicen, no, yo sí creo en Él, pero no le creen a Él. No viven como es digno de Él. Hacen lo que bien les parece, pero dicen que creen en Cristo. Ayer platicaba con un hermano mío, carnal, es menor que yo. Estábamos recordando, empezamos a hablar de la palabra.
Pero yo les decía esto, mira, es que mucha gente dice que cree en Cristo, pero se comporta totalmente alejado de lo que el Señor nos llamó a que nos comportáramos. Le digo, ¿te recuerdas de aquel señor que vivía allí en el pueblo y que un domingo fue a misa de 7? Saliendo de misa encontró en la plaza, que casi generalmente está la iglesia y la plaza del pueblo, y tenía problemas con una persona, estaba sentada en una banca, saliendo de misa, estamos hablando de 100 metros aproximadamente de salir del templo a la plaza, sacó su pistola, o sea, a misa fue empistolado. ¿Alguien aquí viene empistolado? Bueno, sacó su pistola y mató al que era su enemigo, a otra persona, y hirió a 2 más. ¿Y qué dijo Jesús? Ama a los que te odian, bendice a los que te maldicen, no hagas mal a los que te aborrecen. Entonces, dicen creer en Cristo, pero no viven como Cristo dice que vivamos. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre un verdadero creyente, un verdadero cristiano, y alguien que solamente en su mente, en su intelecto dice creer en Jesús. Entonces dice que cuando Él venga lamentarán, porque dirán, lo rechazamos, no lo aceptamos, no estuvimos de acuerdo. Pero dice que ellos lo verán viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Dígalo los que están leyendo. Con poder y gran gloria. Qué momento más maravilloso. Aquel que en un tiempo aquí fue escupido, menospreciado, molido por nuestros pecados, crucificado, volverá con poder y gran gloria. El Cordero ahora vendrá como el león de la tribu de Judá. El carpintero menospreciado de Nazaret vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá sobre las nubes. Y Él enviará a sus ángeles, dice el versículo 31, con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí quiero que pongamos un poco más de atención en esta parábola de la higuera. Jesús le dice al pueblo, a sus discípulos, el pueblo de Israel en la Biblia muchas veces es mencionado como la higuera, como la vid o como el olivo, y está refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, de la higuera, sí conocen la higuera que da higos, ¿verdad? Bueno, de la higuera aprendan la parábola, porque en invierno a la higuera se le caen las hojas y quedan las ramitas así, igual que la vid, en un tiempo también, hibernan y no dan fruto. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Ahorita aquí, si tú tienes una higuera en tu casa, ya está pasando el invierno y empieza primavera, y cuando se va acercando el verano vas a empezar a ver que esa rama seca que parecía muerta empieza a agarrar color y luego empieza a dar unos pequeñitos brotes, una puntita de hojas. Bueno, literalmente, en cuanto a las estaciones del año, los árboles a veces no sirven. Por ejemplo, en otoño, ¿qué vemos? Árboles amarillos, naranjas, se les cae la hoja. Pero en verano vemos que todo empieza, primavera, verano, a florecer y a reverdecer. Entonces les da una señal muy clara en lo natural,
en lo que vemos en la naturaleza. Y espiritualmente, aquí ya viene la aplicación para ti, para mí, en lo espiritual. Israel, como te decía, en el año 70 fue destruida toda la ciudad de Jerusalén y el templo, y fueron esparcidos por todo el mundo. Pero en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel regresa a su tierra. No tenían una tierra, para ellos, tú sabes que fueron tratados de exterminar en Alemania, en Europa, pero es el pueblo de Dios. Dios siempre ha cuidado de ellos, a pesar de su rebeldía, porque Dios es misericordioso, hermanos. Esto no quiere decir que se van a ir al cielo, porque aquel que rechaza al Señor tiene el mismo destino. No por ser del pueblo de Israel ya te vas a ir al cielo, no. Pero Dios cumplirá todo lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Y después se los siguió prometiendo. Entonces ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial regresan, y ya regresan como una nación, con un gobierno propio, con una moneda, con sus sellos para sellar documentos, etcétera, con una bandera. Y ahí nosotros debemos tener entendimiento. La higuera, ¿qué está haciendo? Reverdeciendo. Ahí inició el proceso del fin de los tiempos que el Señor está hablando aquí en Mateo 24 y 25. Estamos hablando de aproximadamente 70 años de Israel como nación. ¿Y sigue siendo atacada, queriendo ser destruida, sí o no? Sí, pero Dios les ha dado unas victorias impresionantes. La guerra de los 6 días, literalmente en muchas naciones siguen estudiando y analizando esa guerra en el nivel de sus ejércitos. Aquí en México tuvimos unos hermanos aquí en la congregación hace años que era militar y dijo, nosotros nos enseñan cómo se desarrolló la guerra de los 6 días en Israel, como una muestra de estrategias. Pero ahí la mano que estuvo a favor de ellos fue la mano de Dios, hermanos. Entonces, ya tenemos ahí una señal para nosotros como cristianos y para ellos también, aunque ellos no lo quieren ver. El pueblo de Israel sigue siendo rebelde contra Dios en su gran mayoría. Hay unos cuantos que han creído en Jesús, pero ellos siguen rechazando a Jesús. Así que el pueblo espiritualmente es una nación que sigue estéril y fría. No hay fruto en ellos para Dios. Pero ahí está para nosotros una señal. La rama está verde y tierna. Versículo 33. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, entiendan que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca? El regreso del Señor para establecer su reino. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice Jesús, no pasarán, se cumplirán. No hay una sola palabra que esté en la Biblia, ni una sola profecía que no se haya cumplido ya en muchos casos, y las que faltan se cumplirán, porque lo dijo el Señor. Así que el Señor está cerca, hermanos. Y muchos dicen, ese es un cuento de...
Bueno, hace 1000 años no había ni una sola señal de estas. Ahora tenemos una señal muy visible para los que quieren ver. Los que no quieren ver van a seguir diciendo: el mundo se nos acaba a todos aquel día que se para el corazón. ¿Cuántos creen que hay vida después de la vida? Si no, el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dijo: si no hay nada después de esta vida, pues comamos y bebamos. ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué buscamos agradar al Señor? Si no hay nada. Imagínate la injusticia de la que se está hablando. Aquel malvado que violó, que mató, que persiguió, que extorsionó, que hizo, tomó niños y comerció con ellos, etcétera, se morirá y no va a recibir ningún castigo. Y aquel que buscó honrar a Dios, seguir al Señor, vivir una vida que le agradara a Él, tampoco. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Pero ¿saben qué? El sentido común hoy en día ya hace falta en la mayoría de las personas. Ni el sentido común podemos ver que está funcionando. Como que se les apagó el sentido común. Y quiero hacer énfasis aquí. Si la venida de Cristo para reinar está tan cerca, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Por eso quise tomar este pasaje. El último suceso del Señor es viniendo a reinar, pero antes va a venir por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Diga yo. Todo verdadero, y subrayo esto, verdadero cristiano. No digo aquel que es perfecto, porque no hay perfecto ni aún uno que haga el bien y nunca peque. El único perfecto es Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra. Pero todo aquel que ha confiado en Jesús de todo corazón, ha pedido perdón por sus pecados y sigue caminando, siguiendo las pisadas de Cristo, es su iglesia, esté donde esté. Y el Señor dijo que vendría por su iglesia. Entonces, no sé si aquí quiero hacerlo con calma. Estamos hablando de su regreso para reinar, para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Pero si está tan cerca, ese momento, más cerca está el que Él venga y rapte a su iglesia. Eso dice la Biblia. Se lleve a su iglesia, a su novia. Porque la Escritura dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y a su esposa se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, lino limpio y resplandeciente. Así que si vemos las sombras de lo que está por suceder, las señales, deberíamos de nosotros estar alegres. Dígale al del lado, alegres. Porque el Señor, mira, nadie sabe la hora ni el día cuando Él regrese para establecer su reino. Pero tampoco nadie sabe la hora ni el día cuando Él venga por su iglesia. Y ahí está el punto. ¿Cómo nos encontrará el Señor, hermanos? ¿Cómo nos va a encontrar? Y esto es independiente de los que digan: yo no creo en eso. Él es Dios, y si Él dijo que iba a hacer algo, lo va a cumplir, y va a venir, aunque muchos no lo crean, aunque muchos digan: es una exageración. Primera de Corintios, capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Es un pasaje bastante largo.
sobre la resurrección de los muertos. Pablo está hablando de que todos los que muramos antes de que Cristo regrese, ¿qué va a suceder? Vamos a resucitar. Nuestro cuerpo va a ser levantado. Y en el versículo 51, el apóstol Pablo dice: les voy a decir un misterio. Estamos hablando de hace 1950 años más o menos, que el Señor le reveló esto a Pablo, y Pablo les dijo: les voy a decir algo que el Señor me mostró, porque un misterio es algo que no se conoce. No todos dormiremos. Aquí la palabra dormiremos es vamos a morir. Esa palabra se usa en la Biblia para los que mueren. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira, muchos, sobre todo los jóvenes, dicen: no, hombre, pues yo tengo un cuerpazo, estoy fuerte, estoy así, estoy... Y sí, la juventud es una bendición. Y a veces los jóvenes nos ven y dicen: ¿y ese viejito? A veces ven una de las fotos de mi boda con mi esposa y dicen: ¿a poco eras tú? Pues sí, fui joven. Fui joven también. Pero así como nos ven, los jóvenes para allá van también. Pero el punto aquí, hay una promesa maravillosa, que nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado. ¿A cuánto les duele algo hoy en día? Los jóvenes no, yo sé que no les duele nada, ni el pelo les duele. Pero a algunos ya nos duele hasta, alguien dijo, hasta los dientes ya se me aflojaron. Pero este cuerpo va a ser transformado por el Señor cuando Él venga por su iglesia, a un cuerpo mucho más glorioso que el que teníamos cuando teníamos 18 años, 20, 21, 25. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas en un abrir y cerrar de ojos? Es hasta imperceptible porque lo hacemos en forma automática. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahora, ¿qué es lo que va a resucitar? El cuerpo. Porque cuando un creyente muere, su alma, su espíritu va a la presencia del Señor. Lo que va a la tierra, ¿qué es? El cuerpo. ¿Qué es lo que se descompone? Lo que entra en estado de descomposición, el cuerpo. Los muertos serán resucitados incorruptibles, porque cuando yo me muera y si me entierran, ¿qué va a pasar? Los gusanos se van a dar un banquete. Eso es corrupción. O me creman y ahí, eso es, este cuerpo es corruptible, se deshace. Pero el que nos va a dar el Señor es incorruptible. No volverá a dolerse, no volverá a envejecer, no volverá a decir: ay, cómo añoro los años de mi juventud. No, será un cuerpo muy diferente. Y nosotros, dice, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Imagínate empezar a ver que las canas se ponen negras y que las verrugas que te salen se quitaron. Está bien si quieres ir con el dermatólogo y quitártelas, pero un día todo lo que se fue deformando, se fue haciendo, se va a quitar, se va a quitar.
Así que yo no sé si nos toque la venida del Señor por su iglesia. Allí hay una señal y nadie sabe ni la hora ni el día. Pero Él puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y algunos estaremos vivos, no sé si seamos de esos nosotros. Pero puede ser que si no somos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos tengan ese momento. Pero ya sea que vivamos o hayamos muerto, todos seremos transformados. ¿Cuántos? Todos. Cuando suene la trompeta, mira, va a ser algo que no entra en nuestro entendimiento tampoco. Dice que el mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos. Hay muertos de hace muchísimos años que ya no hay ni polvo, o hay polvo pues ahí, porque la Biblia dice que somos del polvo. ¿Y a dónde regresamos? Al polvo. Va a ser impresionante y decimos, eso es imposible. No hay nada imposible para Dios. Él sabe cómo va a ser levantado. Las momias de Guanajuato, yo no sé si eran creyentes. Y tú puedes decir, no, pues ellos, ahí está que ya no le llamamos, no es un ser vivo, es un esqueleto ahí con piel. Pero el mar entregará sus muertos. ¿Cuánta gente ha muerto en el mar? Miles y miles. En guerras. Será un momento espectacular, hermanos. Imagínate, si estamos vivos, vamos a ser levantados. Y conforme vamos para encontrarnos con el Señor, nuestro cuerpo ahí va a ir siendo transformado. ¿Puedes imaginar? Está bien las noticias que China ya está ahí haciendo experimentos con un auto volador. Yo quiero volar con el Señor, hermanos. Así que a veces en nuestra mente es difícil imaginar este acontecimiento, pero nosotros creemos porque es la palabra de Dios. Versículo 53 de ahí de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Porque es necesario, diga, es necesario, fíjate, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque este cuerpo no puede estar en el cielo, por eso nos va a transformar este cuerpo. Este cuerpo fue diseñado por Dios para vivir ¿dónde? Aquí en la tierra, en la atmósfera terrestre. Si tú sales de la atmósfera, ¿qué pasa? Explotas. Si tú te metes muy profundo en el mar, ¿qué pasa? Explotas. Aún los submarinos más sofisticados no han logrado llegar a lo más profundo del mar. Entonces, por eso nuestro cuerpo va a ser transformado para estar con Él. Él les dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y hay una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no habrá muerte, no habrá sepulcro. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor.
sobre la vejez, la corrupción, sobre el pecado. Él nos ha dado la victoria, hermano. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, mira, lo dijo hace casi 2000 años el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero sigue siendo una palabra que resuene en nuestras mentes. Hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Muchos se han quedado estancados espiritualmente. Muchos ya nada más están sentados, no sirven al Señor. Pero el Pablo nos anima, dice, lo que tú hagas para la gloria del Señor, en la obra del Señor, no es en vano, porque habrá un tribunal de Cristo donde serán premiados los hermanos. Y si quieres recibir una corona, hagamos caso a lo que dice la palabra. Estad firmes en la fe, constantes, creciendo en el conocimiento del Señor, en la obediencia al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La verdad de la resurrección, de saber que estaremos con el Señor y que habrá una premiación allá, lo cambia todo en nuestra vida. Muchos yo he escuchado que dicen, yo con que pase de panzazo y llegue allá. Bueno, al cielo no se entra de panzazo, entras bien. La diferencia es el tribunal de Cristo, donde Él va a premiar a algunos. Diga, algunos. La pregunta es, ¿te irá a premiar a ti? Mira, en el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no existía. Pero tenemos dos ejemplos ahí que nos dejó el Señor de cómo va a ser el arrebatamiento. En Génesis capítulo 5, versículo 24, habla de Elías, que Elías no se murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro, sin ver la muerte, en un carro de fuego. Y hay otro ejemplo, Enoc es el que es en Génesis 24. Elías es segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Enoc dice que caminó con Dios, ¿y qué hizo Dios? Se lo llevó el Señor sin ver muerte. Y es algo que nos deja ver cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, y seguido la Biblia nos dice, no deben de ignorar muchas cosas que están escritas, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que se mueren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Quiero hacer notar esto.
Cuando Él venga a reinar, va a venir a la tierra. Cuando venga por su iglesia, ¿dónde nos vamos a encontrar con Él? En el aire. ¿Sí notan la diferencia? Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuándo? Por toda la eternidad con el Señor. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando alguien esté sufriendo, padeciendo, debemos decirle, esto se va a acabar un día. Y un día no habrá dolor, no habrá temor, no habrá violencia, no habrá cansancio, no habrá nada de lo que nos aflige en este mundo. Anímense con eso. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él nos ayuda en todas nuestras aflicciones, hermanos. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en las situaciones difíciles? Así que la iglesia recibe la instrucción de esperar a su Señor, hermanos. Y hoy en día muchos no están esperando al Señor. Es más, muchos ni quieren que venga. Ahora es cuando me está yendo muy bien. Estoy ganando un sueldazo. Tengo una buena posición. Ya casi esto. Tengo casa, tengo carro, tengo... No, espérate, Señor. Mira, nos podemos morir antes, aunque tengas todo eso, y aquí se queda todo. O te lo vas a llevar. ¿Cuánto pesa tu carro? No lo puedes, a veces no lo podemos ni empujar ya. ¿Cuánto pesa? Ay, me voy a llevar la licuadora que tengo buenísima y mi horno es eléctrico para no usar tanto aceite y nada te vas a llevar. Nada. La Biblia nos instruye que debemos estar esperando siempre la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué tan preparado estás? ¿Qué tanto estás anhelando y deseando la venida del Señor? A lo mejor tienes proyectos, qué bueno. A lo mejor tienes planes, qué bueno. Pero el día que el Señor venga, todo eso se acabará. No estoy diciendo que nos sentemos allá abajo de un árbol, pues ya viene el Señor y ya no hago nada. No. Hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero sobre todo honremos al Señor y esperemos su regreso, hermanos. Estemos expectantes. Puede venir de noche cuando estés dormido, vas a despertar ya subiendo. Por eso Mateo 24, versículo 36 dice, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37 de Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Subraye lo que sigue ahí. ¿Qué dice? Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, aunque en los días anteriores al diluvio fueron de una terrible maldad, como hoy vemos o más, porque hay una maldad impresionante hoy en día en todo el mundo, en todo el mundo. Hay gente malvada que no respeta ni teme a Dios y que hacen todo para ofender a Dios. Lo que quieren es complacer solo sus vidas.
Y Noé ahí estaba durante 120 años construyendo el arca. Y les decía, arrepiéntanse, porque el Señor va a enviar un diluvio que va a acabar con todo ser viviente sobre la tierra. ¿Y qué hizo la gente? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. En otras palabras, seguían con las rutinas de la vida como si fueran a vivir para siempre en la tierra. Y aunque fueron advertidos por Noé de lo que venía, ellos pensaron que a ellos no les iba a pasar nada, como muchos piensan hoy. No, eso es para asustarnos. No, es para alegrarnos, hermanos. El Señor viene por nosotros, por los creyentes, y nos va a librar de la gran tribulación que vendrá después de esos días. ¿O alguien quiere quedarse aquí a la gran tribulación? Así que la gente estaba viviendo como si nada pasara. Hermanos, está Dios llamándonos a estar alertas, a estar expectantes, a vivir una vida que le honre a Él. Pero hoy en día la gente dice, no hombre, yo quiero vivir mi vida en plenitud. Y muchos le llaman vivir su vida en plenitud a emborracharse, drogarse, tener 10 mujeres o 10 hombres, porque también se da para los dos lados. Quiero tener muchísimo dinero, aunque pise a muchos, le robe a otros. Quiero esto, quiero... Así vive el mundo. Sus valores están en las cosas de este mundo. Y aquí todo se va a acabar. Y no solo piensan en lo terrenal y no piensan en lo que va a suceder. Y la Biblia dice muy claro, el Señor está cerca. Cuando el diluvio vino, ¿qué pasó? Solo entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Solo 8 personas le creyeron a Dios. Si ahorita viniera el Señor por su iglesia, ¿qué piensas? ¿Te quedarías o te irías? Si no te has convertido verdaderamente al Señor, si no has confiado en Jesús como tu único Señor y Salvador, si no has confiado en el perdón de tus pecados por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, te vas a quedar. Y vas a decir, ay, me quedé dormido y los demás se fueron a comer. No, te quedaste. Porque todo verdadero creyente será arrebatado, será llevado con Él. Pero como en los días de Noé la gente decía, mira, ya se le patinó a Noé y a su familia. Y así nos ven muchas personas, son unos exagerados, ya la mente están pensando como el siglo XV. No, pensamos como el siglo XXI y lo que dice la palabra de Dios. Y vino el diluvio y muchos quisieron subirse al arca, pero Dios cerró el arca. ¿Quién la cerró? No fue Noé ni sus hijos, no podían, era una puerta impresionante. Fue Dios el que cerró el arca. No hubo más oportunidad. Yo no sé cuándo va a regresar el Señor, no me atrevo a decir. La Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día. Pero de que hay señales que dio el Señor de su inminente regreso, ahí están. El que no las quiera ver, pues no las va a ver. Versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Yo sé que tú ya compras las tortillas
en la tortillería, pero 2 estarán comprando ahí de las de comal o de las de tortilla, de las que quieras. Dice, la una será tomada, la otra será dejada. Este ejemplo, obviamente, les vuelvo a repetir, está hablando del pueblo de Israel, pero es un ejemplo que aplica a nosotros como cristianos también. ¿Cuántos tienen cercanos que no quieren nada con el Señor? Imagínate si estás en una reunión familiar. Hay familias grandes, 50 hermanos y nietos y de todo. Yo me reunía con mis primos, éramos más de 50, de 5 hijos de mi abuelita nada más, imagínate. Así era antes. Pero imagínate una reunión familiar con los hermanos, los papás, los abuelitos, los nietos, etcétera, y que el Señor viniera en una reunión familiar. ¿Qué va a suceder? Alguno podría estar diciendo ¡salud! Y se va a quedar con el vaso en la mano. ¿Y los otros? Así va a ser, hermanos. Muchos van a decir, se los llevaron los marcianos. Por eso se ha difundido tanto. Mira, nada es casualidad. De que es una realidad y que sí vinieron y que... La Biblia dice que Jesús vendrá por nosotros, hermanos. Y Él es el Dios todopoderoso. Él no vive en Marte. Él vive en el tercer cielo. A la diestra del Padre está sentado ahí. Así que, aunque es para los judíos, aplica a nosotros también. En ese día el Señor va a venir y unos serán llevados, otros serán dejados. Alguna esposa dirá, me abandonó mi esposo. No, se fue con el Señor, tú nunca quisiste creer. O algún esposo dirá, y mi esposa, ve a casa de mi suegra a ver si está ahí, ya anda ya otra vez. No, está con el Señor, hermano. Y mis hijos, hay padres que no quieren creer y sus hijos son creyentes. ¿Dónde está? Ya no me quiere visitar. No, pues se fue con el Señor. Nunca quisiste escucharle. Los veo como muy tristes. Yo me alegro porque va a venir por nosotros. Yo espero que sí seas un verdadero creyente. Versículo 42 dice, velad pues. ¿Qué es velar? Estar alerta. Porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Me dijeron que va a venir a las 12 de la noche el ladrón, no me duermo. Ahí estoy con el vato, con lo que pueda, para no dejarlo que entre a mi casa, a robar mi casa, ni a dañar a mis seres queridos. Dice, por tanto, también ustedes, ¿también quién? Nosotros, hermanos, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Digo, si viene cuando esté dormidito, pues mejor, mire, ya nada más despierto allá subiendo. Pero si viene a la hora como esta y que empiece a ver a varios de ustedes, ahí vamos, ¿qué está pasando? Gloria a Dios, es el momento. Así que el Señor nos dejó con una cierta expectativa. No sabemos cuándo, pero sí nos dice, estén preparados siempre. Estén siempre a cuentas con el Señor. Vivan conforme el Señor nos ha dicho que vivamos. Muchos piensan que vivir como cristianos es muy aburrido. No es cierto. Porque el concepto que el mundo ha metido
es de que solo estando allá en un antro, tomando cierta droga, tomando cierto vino, haciendo esto, haciendo aquello, solo así puedes vivir una vida feliz y plena en esta tierra. No. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, es amor y gozo y paz. El cristiano vive con esas características. No es aburrido, no es acartonado. ¿Nos podemos reír? Sí. Yo me gusta reírme, no soy tan risueño, pero hay veces que hasta lloro de la risa. Y mi esposa es bien risueña y me contagia la risa. Y digo, gloria a Dios. No, es que entonces, no, es que yo necesito irme a la 1 de la mañana a tal lugar para tener una vida happy. No, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jesús va a venir cuando menos lo esperamos, hermanos. Versículo 45. Voy a terminar aquí nada más. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? O sea, ante este entendimiento de que Él viene pronto, dice que debemos ser ¿qué? Siervos fieles y prudentes, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado, esa palabra significa dichoso, feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que Él le dijo que hiciera. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Todo verdadero creyente es un siervo del Señor. Los que no son hijos, no son siervos, no. Pero todo verdadero creyente es siervo del Señor. Si tú lees las cartas de Pablo, siempre dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro dice, esclavo de Jesucristo. Juan dice, siervo de Jesucristo, etcétera. No, yo soy apóstol, profeta. Somos siervos. Y cuando hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, lo único que podemos decir es, siervo inútil soy, porque hice solamente lo que el Señor me dijo que hiciera. Pero hoy ni a eso llegamos. Bueno, pues dice que es feliz, bendecido aquel siervo, al cual cuando el Señor venga, lo haya haciendo lo que Él le dijo que hiciera. Un siervo manifiesta su verdadero carácter por cómo se comporta, por cómo vive, por cómo piensa. ¿Por qué piensa del Señor? ¿Por qué piensa solo en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba? Ahí se muestra quién es un siervo y quién no es un siervo. Si alguien considera que es más importante su negocio, su trabajo, sus cosas que tiene que hacer para llevar el sustento más que Dios, está menospreciando a Dios. Aquel que diga es más importante mi comodidad, mi satisfacción, mi felicidad en el concepto humano, está rechazando a Dios. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos? Yo no te ando vigilando, yo no ando buscando a ver si alguien falla, porque muchos dicen, que no me vea nadie de la iglesia, que no me vea el pastor. ¿Yo qué, hermano? Deberíamos de tener cuidado porque el Señor nos ve siempre, siempre. Para Él lo mismo le son las tinieblas que la luz. O sea, no, yo estoy en lo oscuro, ahí no me ve el Señor. No, Él no tiene ese problema como nosotros, y más a mi edad que ya necesitamos lentes. De noche veo peor.
Él ve todo, Él sabe todo, Él conoce tu corazón, tu motivación, tus pensamientos. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus papás? ¿Cómo tratas a tus hijos? Él sabe todo. Y Pablo dijo en Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Nadie podemos decirle, Señor, yo no lo hice. Por favor. A mí sí me pueden decir, yo no lo hice, pues puede ser que no, si no estoy seguro. Pero a Él nadie lo puede engañar, nadie puede burlarse de Él. Él sabe hasta lo que estás pensando ahorita. El rey David decía, aún no está la palabra en mi boca y Él ya sabe lo que voy a decir. Cuando me acuesto y cuando me levanto, tú lo sabes. Mis pensamientos, tú lo sabes. Mis sentimientos hacia otras personas, tú lo sabes. Así que, versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y allí está la trampa. Tienen con ese cuento cientos de años. No es un cuento, es una profecía de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. El profeta de profetas. Y muchos dicen, no, pues tienen ese cuento. ¿Cuándo va a venir? No, el mundo se le acaba al que se muere. Bueno, cuando alguien piensa así, dice que se va a comportar mal, comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. El Señor no va a venir. Es una fábula. No, es la palabra de Dios, hermanos. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que muestran dos caras, una en la iglesia y otra allá. ¿Cuántos saben que debemos ser de una cara? Es una palabra griega que hablaba de los que estaban en el teatro, que se ponían una máscara y representaban un papel, luego se la quitaban y representaban otro, se ponían otra máscara. Eso es la palabra hipócritas. Cambian. Estoy con mis amigos, me comporto de una manera, estoy con mi familia de otra manera, estoy con los hermanos de la iglesia, hasta manitas tengo así. Y digo amén. Gloria a Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de aquel creyente que solo dice que lo es, que va a la iglesia, pero su vida demuestra lo contrario. Mira, si el Señor hiciera una grabación de todo lo que hablamos en nuestro día, y de nuestras actividades, de cómo pensamos, cómo tratamos a los demás, y nos lo pasara, ¿qué crees que saldría? ¿Cómo viste a esas muchachas cuando pasaron? Hermanos, cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que pensamos, cómo nos comportamos. No te dejes llevar por... todos lo hacen. Bueno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quieres estar con todos ellos? Échale ganas. Bueno, no tienes que echarle tantas. Muchos van directitos hacia él. Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Y angosto es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un solo camino. El ancho lleva muchos carriles, como las autopistas en grandes ciudades como California, Nueva York, Europa, China, que tienen supercarreteras.
Muchos van, yo voy por esta y yo voy, pero llevan a la perdición, a la destrucción. Solo hay un camino. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Muchos dicen, no, yo voy con Jesús. ¿De veras? Él dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás siguiendo al Señor o estás solo queriendo mostrar una cara de cristianismo o religiosidad? Esa es la gran diferencia. Pero espero que no se te olvide que el Señor está cerca. No te asustes. Bueno, si no eres creyente, sí asústate y conviértete. Pero a los no creyentes es un motivo de gozo, hermanos, porque se acabaron todos los problemas. ¿Cuántos tienen algún problemita aquí? Ahí se acabaron. Ahí se acabaron. Todos, de todo tipo, de todo tipo. Ahí se acabaron. Amén. Ponte de pie. Por eso tenemos cantos inspirados en la palabra de Dios que cantamos, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Señor. El Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y unos dicen, ven Señor Jesús, y los otros están roncando. ¿Cómo crees que estaríamos si el Señor viene hoy? ¿Qué diría el Señor? ¿Bien, buen siervo y fiel? Entra en el gozo de tu Señor. ¿O mal? Mal siervo y negligente. ¿De cuál de los dos seremos? ¿Del buen siervo y fiel o el negligente? Malo y negligente. Que dice, no es tiempo. No, todavía. Ya que me jubile, he escuchado a muchos amigos. Cuando me jubile voy a servir al Señor. Se jubilaron y no sirven para nada al Señor. Cuando tenga mi negocio, voy a servir al Señor porque yo voy a administrar mis tiempos. Y nada. Cuando esto, aquello, hay muchísimas cosas que poner. Cuando el Señor no puso ninguna objeción y vino a este mundo, nació como un bebé en un lugar insalubre, en un pesebre estuvo, vivió una vida de santidad y fue a la cruz por nuestros pecados para poder darnos vida eterna. Él no puso ninguna condicionante. Él vino a morir por ti y por mí. ¿Y por qué nosotros le ponemos al Señor tantas condicionantes? Jesús habló de la parábola del rico y Lázaro y cómo el rico estaba en un gran tormento. Jesús no miente, hermanos. Y Lázaro, que había padecido en su vida, no siempre estuvo como ahí lo vemos, pero fue fiel al Señor a pesar de todas sus circunstancias. Y ahora estaba siendo bendecido y gozando de la gloria de Dios. ¿De cuáles seremos, hermanos? Porque el Señor viene pronto. Alentémonos con estas palabras. Dile al de al lado, el Señor viene pronto. ¿Cómo vamos a responder a eso? Puede ser hoy, en un año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero está cerca. La raíz de la higuera está tierna y verde. Y ha cambiado el mundo radicalmente en pocos años, porque el Señor viene pronto. Amén. ¿Por qué no le dices, ven Señor Jesús?
A ver, levanta tus manos y dile: ven, Señor Jesús. Nosotros anhelamos tu venida y queremos vivir como es digno de ti, Señor, agradándote a ti, no agradándonos a nosotros, sino agradándote a ti. Y anhelamos tu venida, porque sabemos que es el punto de estar por toda la eternidad contigo, gozando de tu grandeza, de tu gloria. Ven, Señor.